Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. La crisis entre Can Yaman y Demet Özdemir, que están arrasando en el mundo de las revistas, va en aumento. Los últimos acontecimientos demuestran que existe un gran conflicto, sobre todo por la custodia. Declaraciones del círculo cercano de Demet Özdemir revelan que esta guerra no será fácil para Can Yaman. Un amigo de Demet dijo que el famoso actor tenía una actitud muy clara sobre la custodia de su hijo y que Can Yaman tendría que luchar legalmente para ver a su hijo. Un amigo anónimo de Demet Özdemir hizo unas declaraciones que cayeron como una bomba en el mundo de las revistas. Can Yaman, si realmente quiere ver a su hijo, tiene que demostrarlo. No basta con querer verlo, tiene que luchar por ello, dijo la fuente, dando a entender que el famoso actor no cumplía suficientemente con sus responsabilidades. También sugirió que Can Yaman solo se esforzaba por dibujar una imagen de buen padre ante los medios de comunicación y no mostraba suficiente acción para estar con su hijo en términos reales. La amiga de Demet se posicionó claramente al respecto y dijo lo siguiente: Demet es muy sensible sobre el futuro de su hijo. Quiere que Can sea una figura paterna estable en la vida de su hijo. Pero ahora Can está haciendo declaraciones que solo serán material para la prensa sensacionalista. Si realmente quiere hacer algo, debería luchar por ello. Recientemente, Can Yaman hizo unas emotivas declaraciones sobre su hijo y subrayó que quería participar en su vida. Sin embargo, el círculo de Demet Özdemir cree que Can solo actúa con palabras y no da un paso real. El amigo de Demet sostiene que Can no cumple plenamente con sus responsabilidades y dice lo siguiente: la paternidad no consiste solo en querer ver. Ante todo, debe estar con su hijo, tranquilizarle y ofrecerle un futuro sano. Lo único que Can está haciendo ahora es hacerse pasar por víctima en el asunto de la custodia. Pero no es exactamente así. En concreto, se afirma que Demet piensa que Can se ha distanciado de la idea de ser padre en el pasado y cree que no está preparado para la paternidad. Demet Özdemir ha declarado en repetidas ocasiones que quiere tomar la mejor decisión en la vida de su hijo y que hará todo lo posible para que éste crezca en un entorno pacífico. Según sus allegados, el famoso actor tiene una actitud muy decidida en el caso de la custodia. Demet, que quiere que su hijo crezca en un entorno estable, considera un riesgo que Can tenga un estilo de vida que crea crisis constantemente. Otro punto importante es que Demet ve la presencia de otras mujeres en la vida de Can como una amenaza para su hijo. Especialmente después de los incidentes con Dilek Liate, se afirma que el famoso actor tiene mucho más cuidado con quien entra en la vida de su hijo. La amiga de Demet hizo unas declaraciones muy duras al respecto. Hay un caos constante en la vida de Can. Es muy normal que no quiera que su hijo crezca en un ambiente así. Pensar en el futuro de su hijo es su máxima prioridad. A pesar de todas estas acusaciones, Can Yaman afirma que luchará por participar en la vida de su hijo y defenderá su derecho hasta el final en el proceso de custodia. El famoso actor dijo en sus declaraciones anteriores: haría cualquier cosa por mi hijo. Estaré en su vida, nadie puede impedirlo. Sin embargo, el círculo de Demet cree que estas palabras de Podemos no son suficientes. Están de acuerdo en que si el famoso actor realmente quiere estar en la vida de su hijo, debería dar pasos concretos. Por otra parte, entre las informaciones se dice que Can Yaman está considerando iniciar un proceso judicial para ver a su hijo. Si de los tribunales sale una decisión favorable a Can, el famoso actor tendrá derecho a ver a su hijo con regularidad. Las declaraciones del entorno de Demet Özdemir muestran que Can Yaman se enfrenta a un proceso muy difícil en el caso de la custodia. Hay dos opiniones diferentes sobre si Can quiere realmente participar en la vida de su hijo. Mientras que una parte sostiene que Can solo desempeña el papel de padre mediático y no está realmente interesado en su hijo, la otra piensa que realmente quiere estar en la vida de su hijo. Conoceremos la respuesta en los próximos días. Pero por ahora, el ganador de esta guerra no está claro. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.